Inició la distribución de vacunas desde Cenares a hospitales de institutos de la Diris Lima y Callao. Fue minutos antes de las 2 de la tarde que partieron los camiones con los fármacos, conservando su cadena de frío. Se ha proyectado que mañana a las 8 de la mañana se iniciará la vacunación con una ceremonia en la que se inoculará al presidente Francisco Sagasti. A él le seguirá personal médico de cuidados intensivos. Se enciende así una luz de esperanza en nuestra batalla contra la pandemia. Con esto iniciamos una nueva edición de 90 Digital. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rolando Escaró. Vamos de inmediato con las noticias del día de hoy. La ministra de Salud, Pilar Macetti, brindó declaraciones. Dijo que aún no hay fecha de llegada de las siguientes 700.000 dosis. Vamos a ver. Y la próxima semana, con la siguiente llegada de vacunas, no tenemos la fecha exacta, pero con la siguiente llegada de 700.000 dosis se va a proceder a vacunar a todo el personal que se encuentra en trabajo administrativo, trabajo remoto, trabajo asociado al hospital, el personal de limpieza, de seguridad, hasta cubrir todos los niveles de establecimientos 1, 2 y 3 a nivel nacional. Claro que sí, sabemos que estas vacunas, una vez que ustedes procedan con la supervisión, van a ser trasladadas a los almacenes de las 4 DIRIS. Estamos hablando centro, sur, norte y este, así mismo también a la Direza del Callao. ¿Usted nos podría dar detalles? ¿Cómo no? Hay dos tipos de traslado. El traslado local, que es más corto evidentemente porque es en Lima ciudad, que está dividido en 4 grandes DIRIS, Direcciones de Redes Integradas de Salud, más la Dirección Regional del Callao, que están a poca distancia evidentemente y por tierra. Y en paralelo están partiendo también las cantidades de vacunas para cada una de las regiones de nuestro país. El viaje a las regiones se está realizando muy pocos por tierra y la gran mayoría por aire. Y ahí tenemos que agradecer la contribución de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales que han puesto a disposición de los vuelos su flota aérea, e igualmente la TAM, que nos está ayudando también con varios de los puntos de llegada. Hay otras empresas aéreas que nos han ofrecido también su apoyo, que seguramente con la llegada de las siguientes dosis vamos a necesitar muchísimo espacio, muchísimas manos para la llegada de la vacuna. Bueno, ¿qué protocolo se va a aplicar para que finalmente estas vacunas puedan ser trasladadas? Me imagino evidentemente que se va a hacer el uso de estos camiones frigoríficos. Efectivamente, son camiones especiales, no son cualquier camión congelador, cumplen un estándar técnico para el transporte de estos productos biológicos que no solamente implica seguridad, sino también la conservación de la cadena de frío. Y lo más importante de todo es que una vez que por vía aérea llegue al punto de la región donde se va a iniciar la distribución ya por tierra, todo esto está resguardado por nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Lo mismo los lugares de aplicación de la vacuna para nuestro personal, los almacenes de los hospitales o los establecimientos grandes van a tener también resguardo de la Policía Nacional hasta el último momento, porque se van ajustando los padrones. Hemos tenido la colaboración de todos y todos estamos trabajando juntos para que haya seguridad. En este momento la vacuna es un bien muy preciado que nos puede ayudar muchísimo en esta lucha contra la COVID. Podríamos decir que este es el segundo paso para combatir precisamente esta pandemia que lamentablemente ha cobrado tantas vidas. Mencionar además que una vez que ya se procede con el traslado y llegan a los almacenes, el primer vacunado será mañana el presidente Francisco Sagasti. Bueno, lo más importante de todo es recordar que nosotros en la primera fase vamos a vacunar a aquellos que nos protegen. Esto significa a nuestro personal de salud. El señor presidente es el primer funcionario de nuestro país y en ese sentido es un símbolo para todos los peruanos el que podamos tener a una autoridad de su nivel con la vacunación. Eso significa, en primer lugar, el reconocimiento a la capacidad de vacunación. En segundo lugar, el hecho de que reconoce la utilidad de la vacuna y la calidad y la seguridad de la vacuna que estamos aplicando en este momento. De acuerdo ahora que ya tenemos las vacunas de Sinopharm, quería hacerle una consulta sobre las vacunas Pfizer. ¿Ya hay un acuerdo? ¿Con cuántas dosis vamos a contar más adelante? Es muy grato para todos nosotros poder reafirmar lo que ha mencionado ya nuestra canciller. El día de ayer se recibió el formulario de adquisición de 20 millones de dosis por parte de Pfizer, ya luego de haber acordado, luego de muchas negociaciones, y ya venía firmado por las autoridades de Pfizer
Pfizer, se revisó que estuviera todo conforme y hoy día hemos procedido a la firma por parte de nosotros. Así que eso es lo que ha informado también la canciller, y lo importante de esta noticia es que nos van a avisar cuándo va a llegar esa vacuna, pero lo más importante es que eso ya facilita la llegada de vacuna a través de COVAX Facility. Y eso significa que tendríamos 117.000 dosis de vacuna de Pfizer que estarían llegando. El personal de salud que atiende en cuidados intensivos es prioridad para recibir la vacuna. Vamos a conocer cómo se organizará el proceso en los centros de vacunación. El primer lote de 300.000 dosis de vacunas de Sinopharm en nuestro país beneficiará a 150.000 personas. La prioridad son el personal de salud de las unidades de cuidados intensivos. Cuando hablamos de las áreas que se han priorizado es emergencia, unidad de cuidados intensivos, laboratorio, rayos X, tecnólogos, personal técnico de enfermería y toda una categorización según el Inforus de quiénes son los que trabajan en la unidad de cuidados. La coordinadora de implementación del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, Nancy Olivares, detalló que las vacunas contra el coronavirus serán distribuidas este martes y miércoles en Lima y Callao, mientras que en las demás provincias las dosis llegarán a partir del jueves. Para ello aseguró que la cadena de frío las mantendrá seguras al 100%. Existen unos sistemas de refrigeración que permiten incluso mantenerse durante 48 horas con todas las medidas, digamos, necesarias para mantener esa cadena de frío que es sumamente importante para garantizar que la vacunación sea segura. Pero al día de hoy nos puede asegurar que están debidamente equipados al interior del país, entonces, con todo lo que incluso podría servir en las contingencias. Dio detalles además de cómo se organizará el proceso en los centros de vacunación. De vacunación que va a haber el padrón nominal donde está la lista, cada vacuna tiene nombre y apellido y eso tiene dos ventajas. Uno, que la vacuna sea colocada a la misma persona y dos, un tema de seguridad. Tenemos que prever la posibilidad de que alguien pudiera querer usar la vacuna para otras, digamos, otros usos u otras personas. Sobre las otras 700.000 dosis de Sinopharm, como parte del millón que el gobierno contrató con este laboratorio, aseguró que llegarán a nuestro territorio después del 14 de este mes. Sobre la aplicación hizo una importante precisión. Es que hay un concepto que hay que saber. Las vacunas no son intercambiables. ¿Eso qué significa? Que si yo me pongo la vacuna de Sinopharm, esa vacuna es la que debo recibir en la segunda dosis. Si yo me pongo la vacuna de Pfizer, igual debe ser Pfizer. Eso tiene que quedar claro, digamos, desde el comienzo. Para que se logre la inmunidad de rebaño en nuestro país, la especialista puntualizó que es necesario que más del 90% de peruanos se vacunen en algún momento. Sin embargo, por ahora se proyecta que más de 24 millones de compatriotas las recibirán durante los próximos meses. Ahora que las vacunas llegaron a nuestro país, hay una enorme preocupación por parte de las autoridades. Y es que según Ipsos, 48% de peruanos asegura que no se vacunaría. ¿Qué debería hacer el gobierno al respecto? Veamos lo que dicen los especialistas. Con la llegada de las vacunas de Sinopharm se enciende la luz de esperanza para millones de peruanos quienes aguardan con impaciencia ser inoculados con este compuesto. Sin embargo, hay otro grupo de compatriotas que, según una encuesta de Ipsos para el diario El Comercio, son el 48% que rechaza vacunarse contra la COVID-19. Lo increíble de esto es que, lejos de disminuir, esta se ha incrementado. En agosto pasado estaba en 22% y meses después ha crecido. Un panorama complicado para los médicos, sobre todo porque aseguran que la inmunidad colectiva se lograría con al menos un 70% de la población vacunada a nivel nacional. Las vacunas protegen, salvan vidas. Es por esa razón que el promedio de vida de hace unos 40 años atrás no llegaba ni a los 50 años. Hoy en día está encima de los 74, 75 años. ¿Por qué? Porque se mueren menos por las vacunas. Hacer recordar a la población que las vacunas han hecho desaparecer una serie de enfermedades. Una cantidad de enfermedades que se morían. Y eso yo creo que la gente va a tomar conciencia, ¿no? Porque recuerde que la niña que falleció hace unos meses atrás de difteria, porque no recibió vacuna. Así simple. Entonces hay que evitar eso.
Aseguran que la ciencia avala las vacunas contra la COVID-19 y que las opiniones en contra son argumentos sin fundamento. Sugieren que el gobierno, como parte de su estrategia de comunicación, debería hacer hincapié sobre todo en los resultados exitosos que hay en otros países. Tienen que basarse en experiencias exitosas. O sea, hemos estado esperando mucho tiempo este momento. Estamos escuchando cómo en otros países se está dando el proceso de vacunación de formas rapidísimas, ¿no? En Europa, en Asia, también en Sudamérica. Publicistas aseguran que para reforzar la idea y persuadir a la población será necesario informar de manera clara y constante a los hogares a través de diferentes medios sobre cómo afecta la primera dosis de vacunas a los primeros beneficiados. ¿Ya? No basta con decirlo una vez a la semana, una vez al mes o incluso todos los días con una conferencia de prensa. Esto tiene que estar en diferentes medios, en todo momento, como si estuviésemos hablando de el avance para lograr una meta, ¿no? Una Teletón. La Teletón funciona muy bien porque te van mencionando minuto a minuto cómo van los avances de aportes, por ejemplo, ¿no? Recuerde que antes de tomar una decisión debe estar bien informado. Las vacunas de cada farmacéutica tienen requerimientos específicos para su conservación. Vamos a conocer cuál es la cadena de frío que requiere la de Sinopharm y cómo será su traslado a las regiones. Con la llegada de las vacunas de Sinopharm a nuestro país, la expectativa aumenta de cómo y cuándo empezará la vacunación, pero también de cómo será el traslado a las distintas regiones. Se requerirán cajas de transporte de vacuna especiales. Esta caja transportadora tiene la capacidad de transportar 20 litros de vacunas. En este caso sabemos que las vacunas de Sinopharm vienen en presentación monodosis, lista para inyectar. La capacidad de almacenamiento podría oscilar entre las 10.000 dosis a las 12.000 dosis. En este proceso logístico que inicia desde que llega en esos contenedores de refrigeración, fueron trasladadas al Senares. Luego, en esta especie de cooler son conservadas para un traslado por tierra, el mismo que puede durar hasta 5 días con destino a las distintas direcciones regionales de salud, manteniendo así la cadena de frío. Una vez llegado a la Viris Direza, se almacenarían en refrigeradoras Iceliner, como la que vemos aquí, que mantiene la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. En este momento, este refrigerador está en 5 grados, que es aproximadamente la media de 2 a 8. Y se almacenan en el interior en canastillas como esta. Edith Casa, gerente regional de Biomedical System, distribuidora autorizada de diagnóstica peruana, refiere a continuación cómo se procede para empezar la vacunación masiva. Quieren transportar a los centros de salud que están a áreas distantes, tienen que hacer uso de los ice packs que se congelan en refrigeradores como este. Este caso es un congelador solar. Congeladoras modernas con paneles solares, incluso con GPS, para que no se dañen en climas extremos al interior del país. El Ministerio de Salud ha adquirido 1.100 de estos equipos, que harán posible que la vacuna llegue en perfecto estado en estas pequeñas cajas transportadoras, tal como hemos visto en las jornadas de vacunación casa por casa. Toda una cadena de frío que permite la conservación y distribución de la vacuna, y así pueda ser inmunizado con total garantía. De otro lado, permanece detenido el falso médico que ha sido acusado de provocar la muerte a un paciente de COVID al retirarle el oxígeno cuando más lo necesitaba. Los deudos exigen todo el peso de la ley para ese sujeto. Quitándole el oxígeno, yo quiero que se haga justicia y que esto no se quede así impune. Yo quiero que se haga justicia contra este señor que lo mató a mi hermano, que ahora... Este es el desgarrador pedido de Patricia Reinaga al saber que su hermano perdió la vida en manos de un falso médico que le retiró el oxígeno cuando más lo necesitaba. Nunca me imaginé que era un médico falso, nunca. Acá está con su puño y letra que él escribió la receta. Tito Maldonado Carhuaza, o señor doctor, como le gustaba que lo llamen, le quitó el oxígeno a Edgar Reinaga, pese a que saturaba a menos de 89 y que cada vez presentaba más complicaciones por la COVID-19. Él llegó a mi casa por recomendación del señor donde trabajaba mi hermano en la ciudad, el señor Gastón. Él llegó diciendo que había curado a varias personas con el COVID.
Lo automedicaba y no le importaba que su situación empeorara. Cuando Edgar empezó con las convulsiones, la familia decidió llevarlo a un hospital ante los reclamos del falso médico, quien aseguraba que él tenía la experiencia en estos casos. Al llegar al nosocomio ya era demasiado tarde. Medicina intravenosa, no nos dijo qué cosa le estaba administrando a mi hermano. Y aparte le puso, nos medicó aspirina, gingisona, amoxicilina, cosas que no eran para el COVID. Y aunque usted no lo crea, Tito Maldonado cobraba cerca de 300 soles diarios por atenderlo en casa. Hasta el momento, este falso médico continúa detenido en la Dipincri de San Juan del Urigancho, a la espera de las diligencias correspondientes. Mire bien su rostro y si le reconoce, denúncielo ante las autoridades, porque usted podría ser su próxima víctima. Terrible irresponsabilidad y también lo que están viviendo esas familias. 15 personas fueron intervenidas en una fiesta clandestina en Comas. El restaurante donde se encontraban se convertía en un bar durante el toque de queda y atendía a puerta cerrada. Sin mascarillas, bebiendo en grupo y en pleno toque de queda, fueron sorprendidos en una fiesta COVID por personal del Serenazgo y de Fiscalización de Comas. Con lágrimas en los ojos, uno de los intervenidos justificó su presencia en el local. ¿Por qué está llorando? Es que hoy vine a buscar a mi hermano y mi hermano no está, no me hubiera ido hace rato. O sea, te pones a chupar y luego lloras. No, yo no he tomado, amigo. En total, 15 personas fueron intervenidas por participar en esta reunión que se hacía a puerta cerrada en este restaurante de la cuadra 6 de la Avenida México en Comas. Tienen conocimiento que viene funcionando clandestinamente a puertas cerradas, sobre todo los fines de semana, y vienen y hacen un toque característico, les abren y departen al interior, entre varones y mujeres. Por la cantidad de licor que había al interior y las promociones para los clientes, era evidente que este tipo de reuniones se hacía de manera frecuente. La Gerencia de Seguridad invocó a los vecinos de Comas a comunicarse con la central de alerta al número 930-596-186 para reportar las fiestas COVID. Identificarse en forma anónima lo pueden hacer, inmediatamente vamos a organizar un equipo, vamos a enviar de avanzada a nuestros serenos de inteligencia, los denominados tucurricuy, y vamos a proceder a la intervención. Todos los detenidos fueron trasladados al centro de retención de Comas y fueron multados por la policía. Este local tenía permiso para funcionar solo como restaurante. Además de la clausura y la multa, la Gerencia de Fiscalización del Distrito evalúa cancelar definitivamente su licencia. Decenas de personas también fueron intervenidas por participar en reuniones clandestinas en el interior del país. Algunos fueron sorprendidos bebiendo licor en bares y otros jugando fútbol con los amigos. No fue suficiente en cumplir con las disposiciones dadas por el gobierno. Estas mujeres y hombres que fueron intervenidos en plena fiesta en el pueblo joven La Unión en Chimbote durante el toque de queda intentaron agredir a la policía. Muchos confiados por encontrarse entre amigos y familiares no llevaban la mascarilla puesta. A pesar de los gritos y reclamos, fueron trasladados a la dependencia policial. Están escondidos bajo de la cama. A ver, sale señorita, sale. Otra historia fue el de estas tres mujeres que intentaron burlar a la policía en Huánuco, nada menos que escondiéndose bajo la cama de un local en el que se encontraban bebiendo. En Huaraz, en un operativo clausuraron varias cantinas clandestinas que funcionaban en pleno toque de queda y ya habían sido intervenidas anteriormente. Aquí se decomisaron desde los tragos hasta los enseres como sillas y mesas ante la mirada de los propietarios. Usted tiene que presentar algún descargo, preséntelo con fundamento. En el distrito La Esperanza, en Trujillo, más de 15 jóvenes fueron detenidos mientras jugaban un partidito de fútbol en una cancha local, pasada las 9 de la noche. Y muy cerca de ahí, en una casa, celebraban una fiesta sin ninguna medida de bioseguridad ni respeto a las disposiciones dadas por el gobierno.
Hasta aquí esta edición de 90 Digital. Gracias por seguirnos y gracias también por sus comentarios.